Vamos a continuar, hermanos, hablando de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a ubicarnos en 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 8 al 10. Mientras usted lo busca y se pone de pie, usted sabe que esta es una carta pastoral, es una carta dirigida de un apóstol a un pastor joven de nombre Timoteo, quien fue delegado por Pablo, fue enviado por Pablo a la ciudad de Éfeso para que pueda corregir deficiencias que se había introducido gracias a judaizantes, a creyentes no correctos o falsos creyentes en todo caso, quienes estaban distorsionando en gran medida el evangelio que Pablo ya les había instruido. Y mientras usted se pone de pie en reverencia a las Escrituras y se ubica en el versículo 8, 9 y 10, y si bien es cierto el 8 ya lo hemos enseñado hace 2 semanas atrás, pero necesitamos leerlo para entender un poquito el contexto. Así es que continuemos, analizando lo que Dios tiene que decirle a su iglesia, a la iglesia del Señor, y cómo es que la iglesia debe de andar en la casa del Señor, en este lugar y aún fuera de este lugar. Muy bien, vamos a lecturar todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Biblia: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contiendas. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, porque solo tú eres digno de recibirla. Y estamos muy agradecidos, Señor, porque nos tienes, Señor, bajo tu poder, Señor, nos tienes bajo tu cobertura. Tú estás obrando en nuestras vidas. Tú eres quien tienes el control, Señor, de cada uno de tus hijos. Tú siempre harás tu perfecta voluntad en nosotros, Señor, y en esta tarde te ruego que tu palabra nos ayude a corregir, Señor, lo que tengamos que corregir, nos edifique, nos consuele, nos exhorte, que tu palabra nos traiga luz y nos traiga vida para poder, Señor, caminar correctamente como tú demandas que nos conduzcamos. Hombres y mujeres, Señor, necesitamos conocer tu palabra para ponerla por obra. Te ruego además que me ayudes a compartir el mensaje con fidelidad y que todo lo que, Señor, lo que pueda compartir sea para tu gloria y para tu honra. Bendice, Señor, a tu pueblo a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte las palmas al Señor. Bien, vamos a ayudarnos también el día de hoy con la pantalla ahí, poniendo los versículos un poco para hacerlo más dinámico. Tenemos varios versículos que ver el día de hoy. Y hace 15 días atrás, hermanos, si recordamos un poco, habíamos observado las instrucciones que el apóstol Pablo le daba a Timoteo para que a su vez Timoteo pueda enseñarle a la iglesia en Éfeso. Y la semana antepasada vimos la instrucción que le daba Dios a los varones, ¿no? Y eso lo encontramos en el versículo 8, en la cual veíamos el rol de liderar las oraciones cuando los varones se encuentran en el culto público, y veíamos que dichas oraciones deberían ser guiadas por hombres que tuvieran manos santas y que hagan las oraciones sin ira ni contienda. Y esa expresión lo desarrollamos ampliamente hace 2 semanas atrás.
En el día de hoy veremos la siguiente instrucción que el apóstol Pablo le va a dar ya no a los hombres, sino a las mujeres. Quiero, hermano, que nos demos cuenta que lo que vamos a analizar no es una sugerencia de parte de Dios, sino es un mandamiento de Dios para todas las mujeres cristianas. Y si usted me sigue con sus vistas en su Biblia, dice el versículo 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Quiero, esa palabrita quiero, habíamos dicho que es un deseo, es una orden, es un mandato. Quiero, deseo, ordeno, pues que los hombres oren en todo lugar. Y si usted se va al versículo 9, dice, asimismo, quiero, deseo, ordeno. ¿Qué cosa? Que las mujeres... ¿Qué cosas tienen que hacer las mujeres? Se atavíen de ropa decorosa, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, no es solo el deseo de Pablo, sino que es el deseo de Dios que toda mujer cristiana debe de considerar respecto a su atavío. Dice el versículo, y voy a redundar aquí, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Y qué es un atavío? ¿Qué es un atavío? Bueno, cosmeo, de donde viene la palabra en español cosmético, es la palabra griega que se traduce por atavíen o ataviarse. Cosmeo es la palabra griega. Y su significado de esa palabra griega, de donde se traduce atavío, significa embellecerse, significa hacer atractivo, significa decorar y significa adornar. Entonces, atavío tiene varios significados: embellecerse, hacer atractivo, decorar y adornar. Así que, amado hermano y hermana, no es malo, no es pecado que la mujer cristiana se embellezca, cuide su apariencia, no es malo que se decore o se adorne, pero debe hacerlo como lo enseña la palabra de Dios. Es muy, pero muy penoso que cuando hablamos del tema de la ropa de la mujer cristiana, este sea un tema que en un sector del pueblo cristiano saca incomodidad, ¿no? Se tiende de pronto a atacar, ¿no?, a los predicadores cuando hablamos de este tema bíblicamente. Y no quisiéramos más bien, o no se quisiera más bien cierto sector del cristianismo, no quisiera ni que se toque. Pero hermanos, la Biblia demanda a todo pastor que enseñe la Escritura y que enseñe todo el consejo de Dios, toda la Biblia. Y obviamente es lo que pretendemos hacer. Los últimos 100 o 150 años, este tema de la ropa de la mujer cristiana se ha llegado a distorsionar y nos ha llevado a ciertos extremos. Por ejemplo, tenemos un extremo legalista donde se prohíbe a la mujer cristiana ponerse tal o cual prenda de vestir. Pero pasamos luego de ese extremo legalista a otro extremo también peligroso, el extremo liberal, el libertinaje, donde se permite todo tipo de prenda sin ningún problema. Y se suele decir que solamente Dios quiere tu corazón, no importa cómo estés por fuera. Donde sencillamente no se enseña bíblicamente, y como la mujer cristiana se presente, no importa si esté indecentemente, no importa. Pero, hermanos, podemos mencionar un tercer extremo en este siglo XXI,
Hablamos del feminismo, pero no el feminismo que se manifiesta en el mundo, sino aún dentro de la iglesia. Y este tercer extremo presenta a la mujer como alguien que puede decidir cómo debe de vestirse. No decide Dios cómo se debe de vestir la mujer, sino que la que decide es la misma mujer. No decide Dios. Pudiendo usar ropa femenina y verse como mujer, o inclusive usar ropa masculina para que se vea como hombre. Amada iglesia, estas tres vertientes, estas tres posturas son anticristianas, antibíblicas, y que esas tres posturas son destructivas, hermano. El legalismo, el libertinaje y el feminismo. Veamos, o vamos a ver en todo caso el día de hoy, cuáles son aquellos atavíos, aquella belleza, aquel atractivo, aquella decoración o adornos que toda mujer cristiana debería evidenciar. Pero no puedo avanzar sin antes ir a un pasaje que, aunque no lo tengo en la diapositiva, pero quiero que usted lo busque en su Biblia, y quiero que usted me acompañe a Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Deuteronomio 22, versículo 5, y muchas veces un sector del pueblo cristiano ha tomado este versículo para decir que la mujer no debe usar el pantalón del hombre. Y obviamente se ha generado toda una doctrina al respecto. Pero hoy, ya que estamos tocando este punto que la Biblia me demanda tocar, quiero pasar a explicarle brevemente qué explica este versículo de Deuteronomio 22:5. La Biblia dice: no vestirá la mujer, ¿qué dice? Traje de hombre, así lo dice, ¿sí o no? Ni el hombre vestirá ropa de mujer. ¿Por qué? Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Bueno, si leemos ese versículo así nomás, sin considerar los versículos que están arriba, ni los versículos que son posteriores a eso, sin considerar el contexto de toda la Biblia, pues obviamente podríamos inferir, podríamos pensar que quizá se refiera a lo que nos han enseñado, que la mujer no puede ponerse un buzo, no puede ponerse un pantalón, no, porque sencillamente es una abominación delante de Dios. Pero hermanos lindos, ese versículo está dentro de un conjunto de leyes, un conjunto de normas que tienen que ver, hermano, con normas establecidas por Dios, por ejemplo, que ofenden su santidad. Y si usted se da cuenta, para empezar, este versículo lo escribió Moisés. Y cuando Moisés escribió este pasaje, había un solo tipo de vestimenta característico del pueblo hebreo, y eran las túnicas. Habían túnicas de hombre y habían túnicas de mujer. Las túnicas del hombre tenían un corte diferente a las túnicas de la mujer. Hermanos, además de eso, no podemos meterle ideas contemporáneas al texto, como decir que aquí habla del pantalón, porque ni siquiera el pantalón había sido inventado siquiera. Entonces, con esas sencillas y simples argumentos y razones lógicas y de sentido común, la Biblia no está hablando de que la mujer no debe ponerse un pantalón. De lo que la Biblia y este versículo sí está hablando es del homosexualismo, de esa tendencia pecaminosa de todo hombre y de toda mujer alejado de Dios, que se distorsiona por el pecado
y que en algún momento un hombre puede llegar a desear sentirse mujer y una mujer puede llegar a desear sentirse un varón. Y eso se llama homosexualismo. Si hay un hombre, y si había un hombre en este tiempo, un hebreo, un judío, un hebreo, varón, que tuviera un deseo de que la vieran como mujer, entonces se estaría vistiendo con traje de mujer. Y si hubiera una mujer que quisiera que la vieran como hombre, la Biblia dice que no se debe vestir la mujer con traje de hombre. Hermano, eso es homosexualismo, es una distorsión de la sexualidad entre el hombre y la mujer. Y eso es pecado y abominación para Dios. Este pasaje no habla de pantalón ni habla de falda. No habla de eso. Entonces, hermanos, en el día de hoy, el propósito del mensaje no es indicar o enseñar qué vestimenta o qué tipos de trajes debe de usar la mujer cristiana. Ese no es el propósito del mensaje. Eso lo podemos ver en una charla entre mujeres, y entre mujeres se pueden edificar, etc. El propósito del mensaje de hoy es enseñarles bíblicamente el principio que toda mujer cristiana debe considerar cuando se vista, cuando se ponga una vestimenta, un traje, una ropa. ¿Qué principio le enseña la Biblia? Yo no vengo a decirle cómo usted se debe o qué traje se va a poner y qué traje no se va a poner. Lo que vengo a enseñarles es el propósito espiritual que usted debe de considerar. Habiendo dicho eso, quiero presentarles el tema de este día. El tema 8. El tema 8 tiene como título Adornos de la mujer piadosa, primera parte. Primera parte. Por temas de tiempo, hermano, no voy a desarrollar los 2 puntos que voy a presentar en esta noche. Solamente me va a alcanzar para el primer punto. Pero antes de mostrarle cuáles son esos puntos, quiero que usted me acompañe al mismo libro de Primera de Timoteo, y en la pantalla lo tenemos, capítulo 3 de Timoteo, versículo 14 y 15. Mire lo que dice, en la pantalla también está, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice la Biblia: esto te escribo, dice Pablo. Pablo le escribe a Timoteo: esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 15. Para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, si demoro, si tardo, sepas, ¿qué cosa? Cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Este lugar, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, hermano, lo que vamos a ver el día de hoy, como lo hemos visto hace 2 semanas, es cómo la mujer cristiana debe conducirse cuando venga a este lugar. Pero no solamente es cuando venga a este lugar, porque el principio debe de tomarlo en cuenta en todo momento de su vida. Vamos a ver los puntos que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cuáles son esos 2 puntos? El pudor y la modestia al vestir. Eso es lo que usted debe de aprender. Toda la iglesia, hombres, pero en especial las mujeres. El pudor y la modestia al vestir. Y el segundo punto, que lo veremos la próxima semana, Dios mediante, son las buenas obras. Ambos puntos muestran aquellos adornos, aquella belleza, aquel atractivo que toda mujer piadosa debe de manifestar. Antes de considerar nuestros 2 puntos, o por lo menos el primero, deseo mostrar lo que la Biblia enseña sobre el atavío o los adornos para la mujer.
Hermano, el ataviarse o adornarse siempre ha sido parte de la vida de toda mujer. Dios las ha diseñado con esa tendencia más que al varón. Por ejemplo, en Génesis capítulo 24, versículo 22, en Génesis 24, 22, vemos a Rebeca, escuche, recibiendo unos adornos del siervo de Abraham, y lo que dice es lo siguiente: y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre, ¿qué le dio el hombre a Rebeca? Un pendiente de oro, entre paréntesis, un arete de oro, que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes, o en todo caso, 2 pulseras, que pesaban 10 ciclos. Eso es lo que le dieron a Rebeca. Rebeca fue finalmente la esposa ¿de quién? De Isaac. De ahí viene la descendencia de Jesús. A Rebeca le dieron un arete de oro y le dieron pulseras. Y no le regalaron eso para que lo guarde, sino para que cree, para que se ponga, para que se adorne. Esther, un libro de la Biblia muy querido por las mujeres. A veces escucho que muchas mujeres enseñan de Esther. No sé si es porque es nombre femenino, pero es un libro muy hermoso. Algún momento quizás lo podamos estudiar. Pero abra su Biblia en Esther capítulo 2, versículos 12 y 13. Y en la pantalla también lo tenemos. Y miren lo que dice en este pasaje. Vamos a ver cómo las doncellas, entre ellas Esther, se preparaban para ir a ver al rey Asuero. Y su preparación consistía en embellecerse con perfumes y cosméticos. Vamos a leerlo. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, ¿cuánto tiempo estaban preparándose? 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra. ¿Sabe lo que es óleo? Es aceite. Y la mirra era un ungüento, un perfume. Dice, y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites. ¿Sabe lo que significa afeites? No tiene que ver con afeitar, con afeitarse el varón. No, afeites. Esta palabrita hebrea, afeites, significa cosméticos o maquillaje. Maquillaje de mujeres. Versículo 13. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada, es decir, adornada, decorada, embellecida. Con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey, Esther tuvo que estar 12 meses preparándose. 12 meses, hermano, tratando, hermano, su aspecto físico para que pueda presentarse al rey. ¿Sabe lo que luego pasó? Más adelante usted habrá leído la historia. Esther deslumbró al rey. El rey se casó con Esther y la hizo reina. La hizo reina. Hermanos, Dios mismo usó expresiones usando a sus profetas en sentido figurado como brazaletes, collares, aretes y otros tipos de adornos, cuando se refirió al engrandecimiento que Dios le dio al pueblo judío, al pueblo de Israel. Quiero que leamos Ezequiel, capítulo 16, versículos del 11 al 13. Miren lo que dice. Dios está hablando aquí por boca de Ezequiel y dice, te atavié. ¿Quién? Dios está hablando. Te atavié, yo te atavié con adornos. Y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, es decir, aretes, y una hermosa diadema en tu cabeza. Una diadema es como una pequeña coronita. Versículo 13. Así fuiste, ¿qué dice? Adornada, así fuiste decorada, embellecida de oro y de plata. Y tu vestido era de lino fino, seda y bordado,
comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Hermanos, Dios usa estos términos en sentido femenino, es decir, como que le estuviera hablando a una mujer. El versículo 13 dice, así fuiste adornada. No dice adornado, así fuiste adornada. Dios está usando términos como que le está hablando a una mujer que era la nación de Israel, la esposa. Por lo tanto, hermanos, Dios ha creado a toda mujer con una tendencia natural a querer ataviarse, a querer embellecerse. La mujer, a diferencia del hombre, desea más estar arreglada, adornada. Y eso no está mal. Dios así lo ha diseñado. Pero el problema está, ¿en dónde está el problema entonces? Cuando ese deseo natural y sano en la mujer deja de glorificar a Dios para glorificarse a sí misma. Ahí se vuelve pecado. Ahí se puede caer en la vanidad, en el ensoberbecimiento, en el orgullo y en la soberbia. Cuando el deseo de ataviarse o adornarse se vuelve en el centro de la vida de la mujer, cuando deja de ser Dios y su devoción a Él lo primero en su vida, hermano, es cuando la mujer cae en pecado. Cuando lo más importante debería ser Dios, pasa a segundo o tercer lugar por pensar más en ella y en su aspecto físico y en su decoración y en su embellecimiento. Entonces eso Dios lo desaprueba. Cuando se desvive por andar adornada, cuando hasta se puede endeudar por andar adornada, eso Dios lo desaprueba. Pero ¿dónde está el problema, hermanos? ¿Dónde estará la raíz del problema, del pecado? ¿Será en los adornos que se pueda poner alguna hermana? ¿Será en algún tipo de prenda de vestir? ¿O estará en el corazón? ¿En dónde estará? En el corazón, hermano. El problema no está en las cosas que la hermana se ponga, sino en su corazón. Miren lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Lea conmigo el pasaje. Porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué cosas salen? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Verso 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermano, Jesús está diciendo que lo que contamina a las personas no es lo que entra por la boca y sale a la letrina, ¿no? No, lo que contamina a las personas es todo lo que sale de nosotros, de nuestro corazón. Todo lo que lleva a pecar a las otras personas es sus pecados, hermano, que se promueven y se gestan dentro de usted, en su corazón. Llevando esta idea a nuestro pasaje en Timoteo, podemos decir que si las mujeres no se saben vestir piadosamente, si no se saben adornar correctamente, harán pecar a hombres y a mujeres. Y eso es lo que vemos, hermano. Ahora sí vamos a ver nuestro primer punto. Nuestro primer punto tiene como título el pudor y la modestia al vestirse. Vamos a leer 1 Timoteo 2, versículo 9. 1 Timoteo 2, 9 dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Miren lo que está diciendo. Pablo está diciendo que las mujeres se deben de ataviar, se deben de decorar con ropa
decorosa, con pudor y modestia. Hermano, al parecer en la iglesia de Éfeso habían ciertas mujeres, no todas, pero ciertas mujeres que no se sabían vestir y que lo hacían de forma indecente. Recuerden el contexto del pueblo de Éfeso. La ciudad de Éfeso, hermano, era una ciudad plagada de idolatría y de inmoralidad sexual y de otro tipo de inmoralidades. Y ese tipo de vida era aceptada por ese pueblo, por esa ciudad. Además, recuerde que en aquel tiempo las mujeres no eran valoradas. Las mujeres eran tratadas como una cosa, como un objeto. Pero cuando se establece la iglesia, donde está formada por hombres y mujeres, y en donde se da valor a la mujer, y gracias al Evangelio muchas empiezan a ser salvadas. Sin embargo, algunas de ellas que llegaban a la iglesia traían aún sus viejas costumbres del mundo, y es por eso que Pablo le encarga a Timoteo: Timoteo corrige, Timoteo enseña. Timoteo, le dice Pablo, parafraseando un poco, las mujeres cristianas no pueden asistir a la iglesia y obviamente tampoco pueden andar fuera de la iglesia, sí, no pueden andar mal vestidas o de una manera incorrecta. La indecencia al vestir debe ser corregido. Una mujer debe saber que su cuerpo posee ciertos atributos físicos diseñados por Dios que deben ser cubiertos adecuadamente. Los atributos que tiene la mujer, hermanos, son diferentes a los atributos físicos de los hombres. Y usted sabe que es así. La mujer cristiana no debe, y quiero que usted me preste atención, la mujer cristiana no debe mostrar claramente, no debe mostrar abiertamente o dar a notar sus atributos físicos que posee. No debe mostrar claramente o abiertamente, y tampoco debe dar a notar los atributos físicos que posee. Hermanos y hermanas, lo que voy a decir ahora, lo quiero decir, hermanas, con mucho respeto a mis hermanas damas, a mi madre, a mi esposa, a mis hijas y a todos los que puedan escuchar esto. Lo quiero decir, hermano, con tanta delicadeza, con tanto respeto. Mi intención no es ofender absolutamente a nadie, sino edificar. Sin embargo, he visto, y no me voy a referir netamente aquí, yo tengo ya casi poco más de 15 años en el Señor y en diferentes lugares donde el Señor me ha permitido estar, hermano, he observado lo que le voy a manifestar. Hay mujeres cristianas que van a la iglesia con faldas, estilo sirenas, esas que caminan en dos puntitas, que son ceñidas a su cuerpo. Otras usan vestidos largos con escotes en su pecho. He visto hermanas con faldas que cuando se sientan descubren sus piernas. Otras usan pantalones ceñidos y blusas cortas que no les tapa sus caderas. Y por si acaso, lo que estoy diciendo, no me refiero solamente a jovencitas, sino me refiero aún a mujeres casadas que muestran o hacen notar sus atributos físicos. Tampoco se trata de que tengan un cuerpo delgado. Por si acaso, este problema no es para los que tengan un cuerpo delgado. Y no se sientan mal algunas hermanas que son un poquito llenitas. Pero he visto que aún hermanas llenitas se visten con ropa muy atrincada, muy ceñida. Pablo dice que las mujeres se atavíen, se vistan, se adornen con ropa decorosa, es decir, y ahí lo dice el pasaje, con pudor y modestia. ¿Cuál es el principio que la mujer cristiana debe de considerar al momento de vestirse? ¿Cuál es el principio? Se debe de vestir ¿cómo? Con pudor y modestia.
La mujer debe vestir con pudor, hermano. Es decir, con decencia. La decencia, hermano, tiene en sí misma un alto grado de vergüenza. Vergüenza, pudor, vergüenza. Qué vergüenza que me vean mi pierna, mis muslos. Qué vergüenza que me vean áreas que no me deben de ver. Qué vergüenza. Una mujer cristiana que muestra o hace notar, no solamente que muestra, sino que otras hacen notar sus atributos físicos, deberían sentir vergüenza y hasta culpa de que alguien se distrajera en el templo, se distrajera y dejase de adorar a Dios, o que de pie para que alguien tuviera algún pensamiento lujurioso. Por tanto, una mujer debe de vestir de tal forma que no sea fuente alguna de tentación. Cuando no hay pudor en el vestir, se manifiesta la sensualidad. Cuando no hay pudor, no hay vergüenza en el vestir, se va a evidenciar la sensualidad, hermano. Y la sensualidad es algo pecaminoso que Dios aborrece. Si la mujer cristiana aborrece el pecado, pues debe de cuidar lo más que pueda, con una actitud sana en su corazón, de que no sea piedra de tropiezo ni para hombres ni para mujeres. Miren lo que dijo Jesucristo a sus discípulos en Mateo 18, versículos 6 al 7. Jesús dijo lo siguiente: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre o aquella mujer por quien viene el tropiezo. Hermanos, Jesús está diciendo que mejor debería morirse aquella persona que lleva a otro a pecar. Es duro, hermano. ¿O no es duro eso? Es una afirmación durísima, hermano. Para Jesús es terrible cuando alguien lleva a otro a pecar. Es terrible, hermano. Y una de las formas como alguien puede hacer pecar a otro es por medio de una vestimenta indecente, carente de pudor y de modestia. Y hablando de modestia, porque lo que hemos hablado es de pudor, el pudor es el sentido alto de vergüenza. No quiero que me vean así. Cubro mi cuerpo. Cubro, ese es pudor. Pero el apóstol Pablo dice que la mujer debe vestirse con decoro, con pudor y modestia. Es decir, con buen juicio. La mujer al momento de vestir debe de usar su sentido común. Debe de pensar, hermanos, con tanta claridad, con una pureza de mente. Las mujeres, para ir a la iglesia o para cualquier ocasión, debe vestirse con sentido común, con sensatez. Debe de mirarse al espejo y decir: ¿estoy vestida decentemente? ¿Se me ve algo que no se me debería ver? ¿Doy a notar algo que no se me debería hacer notar? No deben de vestirse para exhibirse. La mujer cristiana nunca se viste para exhibirse o para causar furor. No deben de llevar ropa llamativa que podría causar envidia entre otras hermanas. Tampoco se trata, y quiero ser explícito aquí, tampoco se trata de caer en el otro extremo, de andar desarregladas, desalineadas. Tampoco se trata de andar descuidadas o quizás hasta cayendo un poco en la mala presentación personal. No,
Más bien la mujer que viste con modestia usará ropa apropiada, de buen gusto, que glorifique a Dios. Eso es modestia. Se viste pensando con sensatez. No se va al extremo, andar. Yo he visto hermanos por la calle, hermanas cristianas, que la verdad yo no sé qué pasa allí. ¿Qué pasa allí? Y ese es un problema. Lamentablemente han enseñado, han distorsionado todo, hermano. Iglesia, así es como debe de vestir una mujer creyente. Debe considerar que su ropa, que es parte de su adorno diario, debe reflejar un sentido de vergüenza, de pudor, así como un grado de modestia y de sentido común, de buen juicio. Pero seguidamente, a lo que Pablo dice que se debe de vestir con pudor y modestia, seguidamente Pablo especifica algo más. Lea conmigo el versículo 9 nuevamente. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. ¿Y qué agrega Pablo? No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Hermano, al parecer Pablo alude a ciertas mujeres de dinero que, acostumbradas a adornarse o a ataviarse exageradamente, estaban causando confusión cuando iban al servicio del culto. No con peinado ostentoso, dice Pablo. La intención de Pablo, hermanos, no es prohibir, Pablo no está prohibiendo que la mujer se realice algún tipo de peinado, se realice algún tipo de corte de cabello. No como que pensamos que un peinado o un corte es más santo que otro. Pablo se refiere a cualquier peinado o cualquier arreglo en la cabeza que sea extravagante, exagerado, que sea llamativo, como Pablo lo dice, que sea ostentoso. ¿Saben cómo se adornaban las mujeres de Éfeso de aquel tiempo? Hacían de sus cabellos una torre, hermano, de trenzas. Unos peinados tan exagerados, abultados, y en sus trenzas estaban entrelazadas perlas, pequeños fragmentos de oro, y de esa manera lucían sus riquezas, su pompa, su glamour, y así iban a los servicios de la iglesia. Con unos peinados, hermano, que la gente al mirarlas se les caía, se les abría la boca y se les salían los ojos porque era sumamente exagerado y muy llamativo. No hay, hermano, nada de malo en poseer joyas. El problema no está en tener joyas, perlas, adornos de joya, o adornos de oro o de plata o joyas en sí. Hemos visto ya cómo Abraham manda joyas a través de su criado para que sea entregado a a Rebeca. Hemos visto a Esther. Pero ahora quiero mostrarles, hemos visto el pasaje de Ezequiel, pero quiero mostrarles un versículo más. Cómo Dios se dirige al pueblo de Israel. Y en Isaías 61:10, lo tenemos en la pantalla, miren cómo Dios se refiere a Israel. 61:10 Isaías: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió, es decir, me adornó, me decoró, y como a novia adornada con sus joyas. Hermano, el problema no son las joyas de nuevo, ¿no? El problema no es usar perlas, oro, sino, hermano, el problema está cómo se usan esos atavíos. Las mujeres de Éfeso lo usaban para alardear de su riqueza. Las mujeres lo usaban para sacar envidia de las personas que no poseían tales bienes. Y eso es el pecado. Por eso Pablo, en esta misma carta de 1 Timoteo, en el capítulo 6:17, mira lo que dice, 6:17, léalo conmigo.
A los ricos, en esa misma carta, le dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermano, ¿con qué intención una mujer o un hombre inclusive puede usar ciertas prendas? ¿Con qué intención lo hacemos? ¿Es para alardear de nuestras posesiones? ¿Es para alardear que nosotros tenemos más poder adquisitivo? ¿Es para sacar envidia a los demás? ¿Con qué finalidad uso esas prendas? Otra manera en que la mujer puede alardear de su riqueza y llamar la atención de los hombres y las mujeres es a través de usar vestidos costosos. ¿Qué dice Pablo? Siga leyendo conmigo en el versículo 9. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Una mujer creyente debe pensar mucho, pero mucho, en el precio de su ropa que se pone. Debe siempre buscar ser modesta en todo momento. Voy a agregar un comentario del pastor John MacArthur y quiero citar lo siguiente. Aún los escritores no cristianos criticaron las demostraciones ostentosas de las mujeres. El filósofo judío del primer siglo llamado Filo describió a una prostituta. La describía usando muchas cadenas y braceletes de oro, con sus cabellos formando elaboradas y llamativas trenzas, sus ojos delineados, sus cejas con abundante pintura. Usaba ropas costosas bordadas esplendorosamente con flores. El pastor MacArthur agrega algo más. El uso de vestidos costosos y joyas que apartan la atención del Señor era impropio para las mujeres de la iglesia. Se esperaba de ellas que mostraran piedad y humildad, no que parecieran prostitutas o mujeres paganas ostentosas. El venir a la iglesia vestidas así desviaban la atención de los demás y no daba honor a Dios. En el peor de los casos era un intento de seducir a los hombres de la iglesia. Fin de la cita. Hermanos, no se puede caer en exageraciones. Y por eso tenemos que ir a meditar qué solución le podemos encontrar a todo esto. Hermano, hay mujeres que si no se les enseña, causan tropiezos. ¿Cuántas veces en las iglesias hemos visto situaciones embarazosas de fornicación, de adulterio? La iglesia no es instruida a veces de estas cosas. ¿Qué debe hacer la mujer creyente para elegir el vestido apropiado y no caer en ser el centro de atención? Bueno, la mujer debe de examinar su corazón. Es lo que debe de hacer. Debe de examinar con qué propósito se va a vestir con lo que se va a vestir. ¿Qué quiere lograr? ¿Cuál es su meta al ponerse tal o cual ropa? ¿Será su propósito mostrar la gracia de Dios y la belleza de su feminidad? ¿Será mostrar su amor y respeto por su esposo? ¿Será enseñar a sus hijos su reverencia a Dios? ¿Será revelar un corazón humilde dedicado a la adoración de aquel que la salvó? ¿O por el contrario, será llamar la atención de alguien mostrando su riqueza, su poder adquisitivo? ¿O peor aún, pretender tentar a algún hombre? Una mujer piadosa no se desvive por sus atuendos o adornos externos. No le quite el sueño, hermano. No se endeuda para adquirir adornos. No se afana por verse mejor que otras. Una mujer piadosa procura arreglarse, sí, adornarse con pudor y modestia, con sencillez,
pero sobre todo se adornará en su corazón, deseando tener un corazón que agrade a Dios, un corazón piadoso, un corazón santo, que será fiel reflejo externamente. Quiero terminar leyendo el último pasaje, que es un pasaje paralelo al que hemos visto, que lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 3, versículos del 3 al 4. No solamente Pablo habla esto, sino que Pedro dice lo mismo, y miren cómo lo presenta Pedro. Vuestro atavío, dice Pedro, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, exagerados, de adornos de oro o de vestidos lujosos. No te desvivas por eso. Eso no debe ser la razón de tu existencia, no debe de ocupar lo primero en tu vida, o en tu día a día, o cuando vas a la iglesia. ¿Qué me pongo? Por encima de cómo está tu corazón. ¿Está arrepentido? ¿Estás en paz con tu prójimo? No. De adornos de oro, de vestidos lujosos. Entonces, ¿cuál debe ser tu prioridad, amada hermana mujer? El interno. Eso debe ser tu prioridad. Decorarte internamente, adornarte en tu interior. El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que eso sí es de grande estima delante de Dios. Amados hermanos, Pablo lo va a complementar la próxima semana con el versículo 10, que son las buenas obras. Esos son los adornos que deben de primar en la mujer cristiana. No solamente debes de adornarte vistiéndote con pudor y modestia, porque esos son tus adornos también. No solamente debes adornarte con pudor y modestia en tu vestir, sino que también debes adornarte con buenas obras. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que dé a mis hermanas damas, a las jóvenes, y también a nosotros los varones, hermano, porque aún a veces los varones también debemos de cuidar nuestra apariencia al vestir. No podemos tampoco, hermano, andar vestidos de una forma indecente, pero debemos todos preocuparnos por exaltar a Dios conforme la palabra nos demanda.